Muy buenos días tengan todos ustedes, y antes de empezar esta interesante conferencia magistral, quisiera yo darles la bienvenida. Aquí estoy disfrutando de una riquísima taza de café aquí en esta mi casa, que también es su casa, aquí cuidándonos por la pandemia. Pero quisiera yo platicarles de este café, que creo que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo, la historia de este café. Este café me lo regaló mi hermana, lo cultivó mi cuñado en la ciudad de Puebla. Viven en Puebla, pero este café creció en Puebla gracias a los tremendos cuidados que mi cuñado Miguel les prodiga. Este café creció en Puebla y contra todos los pronósticos, contra todo lo que puede no recomendarse a un café. No está en una zona tropical, Puebla está en el altiplano, está muy alto, están en una zona seca, no están creciendo estos cafetos a la sombra de un árbol, y sin embargo, gracias a los cuidados, aquí está floreciendo. Así como están floreciendo los trabajos de investigación de los ponentes que acuden al Congreso, a pesar de la adversidad. Los han regado, los han abonado, los han cultivado, y aquí están el día de hoy empezando esta conferencia, este Congreso, todos listos para diseminar lo que han encontrado. Bueno, pues gracias a todos ustedes, gracias a Cristina y a Miguel, pero por poner ese ejemplo de dedicación, y aquí estamos todos. Gracias, Oaxaca, gracias por tenernos con ustedes, aunque sea en forma virtual, y pues que Dios los bendiga, a disfrutar de esta conferencia, a disfrutar de este congreso. Estamos para servirles aquí en Academia Journeys. Saludos. Buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta primera conferencia magistral del Congreso Academia Journals Oaxaca 2020, donde hemos sido recibidos y nos sentimos en casa por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es un honor para su servidor, el doctor Eloy Mendoza Machain, ser el presentador de este evento tan importante. Nuestra conferencia magistral el día de hoy está titulada Comunicación efectiva por medios virtuales. Es un tema de gran importancia ante los retos de la capacitación a las organizaciones y la educación en las universidades en un tiempo de pandemia que exige la modalidad virtual para la transmisión de conocimientos. Y ante este tema, pues no me resta más que darle la bienvenida a nuestros conferencistas panelistas del día de hoy. Son dos. El primero de ellos es originario del estado de Veracruz, tiene sus estudios en ingeniería industrial en los 3 grados, licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es profesor de la Universidad San Mary en San Antonio, Texas, y bueno, pues es el editor y director de nuestra querida y honorable Academia Journals. Por este lado, seas bienvenido, doctor Rafael Moras. Muchas gracias. Y por otro lado, con un gran participación tenemos a nuestro conferencista, que es originario de la Ciudad de México, con sus estudios como ingeniero químico en la Iberoamericana, con maestrías en educación y otra maestría en mercadotecnia, un doctorado en ciencias administrativas, y actualmente es director general del Centro de Investigaciones PISAPE. Seas bienvenido, estimado doctor Pedro López, a esta conferencia, y bueno, pues quedamos en sus manos para conocer qué información nos pueden dar. Adelante. Muchas gracias, doctor Eloy. Muchas gracias, doctor Eloy. Buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro, pues con el gusto de estar aquí acompañado por mis queridos amigos, los doctores del PISAPE, y realmente disfrutando mucho de esta alianza que tenemos el día de hoy, Academia Journals, representada por su servidor, el PISAPE, representada por ustedes, y por supuesto nuestra muy querida y honorable Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
y le mandamos un afectuoso saludo a nuestro amigo el doctor Eduardo Bautista Martínez, agradeciéndole sin duda su tremendo apoyo para la realización de este congreso, así como al comité que tanto ha trabajado para que esto funcione y sea el éxito que va a ser en estos días. Pues ahora sí empezamos, Pedro. Sí, Rafa, ¿recuerdas hace años cuando participaste en una primera conferencia, en un primer congreso? ¿Recuerdas dónde estaban tus preocupaciones, tus temores en esa primera presentación? Recuerdo que, recuerdo que me dieron hace tantos años, pero sí recuerdo que me dieron un aparato, estos, un apuntador de láser, así un estilo de este, y que estaba yo tan nervioso, Pedro y Eloy, que me temblaba la mano. Entonces, al apuntar a la pantalla que estaba ya lejos, se veía muy obviamente que me temblaba la mano de los nervios. Y ya le dije al presentador, oye, esta cosa está, tiene algo que lo hace temblar. Fíjate que no, el que está temblando eres tú. Entonces ya mejor lo apagué y seguí. Esos eran los nervios de aquellas épocas porque sí es un reto. La primera vez sobre todo, es un reto. Y me Sí, acuerdo, no, pues gracias por la pregunta, de eso se trata nuestra presentación. Me acuerdo haber ido a ver el auditorio donde iba yo a platicar. Desde el día anterior llegué a esta ciudad, fue en Dallas, en Texas, llegué y fui a ver el auditorio porque decía yo, todo es importante. Y pensaba yo, qué bárbaro, mañana voy a estar aquí hablando. Y seguían los nervios. El micrófono, no nada más era cosa de probarlo, ya estaba y lo probé, pero pensaba yo, ¿es mi colaborador o es el peor enemigo? No sé si tú también te hayas sentido así, Pedro. sí, claro, o sea, y con la tecnología que uno no tiene contacto todos los días, ¿no? Que no sabe uno si está prendido, apagado, si hay que conectarlo o no, y pues, los nervios estando enfrente del auditorio, ¿no? Impone, no sabe uno si esto es a favor o en contra en ese momento, ¿no? Así es, y impone ver a la gente, no nada más los asientos vacíos. Sí. Entonces, sí, sí, sí. A lo largo de las presentaciones de los años aprende uno a estimar a esa audiencia y al decir, qué lástima que sean 10,000, qué mal que no sean 20,000. Si es, nunca he estado enfrente de 10,000, pero sí de 5,000 alguna vez y estaba yo feliz. Pero esto ya fue después de varios años. Entonces, esta es una de las dudas que siempre tenemos, Pedro. No sé si a ti te pasa. ¿Me preparé bien? Sí, claro, porque por más que uno haya hecho un buen trabajo, está uno además enfrente de muchos otros expertos y uno no tiene la verdad absoluta en cuanto a todos los detalles técnicos de forma, etcétera. Es una pregunta que a mí también me pasó por la cabeza, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos hecho una buena preparación del trabajo y si se verá reflejado, ¿no? En la presentación. Sí. A veces nos dicen tienes que cumplir con una guía, aquí lo hacemos en la Academia Journals y yo sé que en el PSAPE ustedes al guiar a los alumnos, bueno, explícanos qué hacen ustedes en el PSAPE, porque creo que tiene que ver con esta guía, ¿no? De cómo preparar un manuscrito, cómo preparar una presentación. ¿Qué es lo qué es el PSAPE para que nuestro público Sí, entienda? mira, en el PISEI, que es un centro de investigación surgido para apoyar a los trabajos básicamente doctorales, nos dimos cuenta en un comienzo, pues que no había esos parámetros para seguir que dieran la manera de tener un trabajo de tesis de investigación exitoso. Y después nos dimos cuenta que también esto nos hacía falta
a nivel de la industria, porque participamos, sí, a nivel posgrado, pero también en algunas investigaciones, como tú has sabido, para algunas empresas, para algunos grupos académicos, y este tipo de estructura, de tener una guía es fundamental, aunque nos pone más nerviosos sin duda, y desde luego nosotros ya en este nivel doctoral sabemos que la guía puede ser una buena ayuda, pero también nos puede poner con los nervios de punta, ¿verdad? Y algo que tenemos que decir es, nosotros en la Academia Journals tenemos una guía para escribir el artículo en extenso, pero no para las presentaciones. Y de eso vamos a hablar en un ratito más. Y la guía de Academia Journals es la guía de los congresos y puede ser bastante distinta a la que a lo mejor usa la Universidad Autónoma Benito Juárez de aquí de Oaxaca para sus tesis doctorales. ¿Cuál de las dos es mejor? La respuesta es que sí, las dos son mejores, las dos son buenas. No hay una que sea mejor, depende de... Nos han preguntado a veces, oye, ¿por qué la Academia de Jonas dice que el margen no sé qué? Pues porque tiene que haber cierta uniformidad. Y si la de tu universidad dice margen de 4 centímetros y la de nosotros de 5, a celebrarlo y a seguirlo. Entonces, pero no tenemos guía de las presentaciones. Queremos dar la libertad de que tú ponente, usted ponente tenga esa libertad de moverse para donde considere más efectiva su presentación. Me Sí, preparé claro. muy bien, pero Pedro, ¿cuál es la otra pregunta? Sí, claro. O sea, ¿qué tanto aplicamos ahí en organizarnos? Pero a veces, Rafa, nos ha pasado que nos organizamos también, que perdemos un poco la perspectiva de lo que queremos comunicar, ¿no? Nos volvemos muy metódicos en ciertas cosas de la forma, pero perdemos la esencia del mensaje. Entonces sí es importante organizarse sin duda, pero sin llegar al extremo de que tengamos todo tan mecanizado y tomado los tiempos y hecho la cosa de tal forma que seamos completamente inflexibles. Eso no nos ayudaría, ¿no? Creo que me viene a la mente la bailaora de flamenco que, que lo siente, que te emociona verla moverse en el escenario y lo hace muy practicado, con mucha maestría, pero muy espontáneamente. Y hay otras que quizás no tengan tanta gracia, que ves que están pensando, voy a mover el brazo para arriba. A las jarochas de mi tierra también hay unas que lo hacen fascinantemente fluido y hay otras que dicen, ¿qué sigue? El brazo. Y ya pierde uno la gracia en ese momento, ¿no? Entonces me organicé bien. Oye, a lo mejor, Pedro, el hoy, a lo mejor lo debía haber memorizado. Así no se me Sí, va a olvidar nada. sí, pero hemos visto con muchos de los ponentes que tratan de hacer eso, que quizá no olvidan muchas cosas, pero los nervios siempre traicionan de último momento, no podremos tener todo tan perfecto en la memoria. Y segundo, algo memorizado, lo hemos visto en las presentaciones, parecen recitaciones, ¿no? De y hasta el mismo tono de voz, entonces ya perdimos de centro el meollo de la presentación, que es el mensaje, no el memorizarlo, porque de hecho el experto debe de ser uno al hacer la presentación y no necesitaremos llegar a ese extremo de tener una memoria milimétrica, cuadriculada, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Rafa? Me acuerdo haberles dicho a mis alumnos que no podían memorizar su presentación. Son mis alumnos de carrera. Y uno empezó y era obviamente memorizado, porque se trababa. Sí, es lo que sigue. Entonces lo dejé seguir un minuto, era una presentación de 5 minutos, lo dejé seguir un minuto, lo interrumpí, le dije, tienes que volver a empezar, pero vas a empezar a la mitad, o vas a empezar a...
se puso tan nervioso, casi llora el pobre muchacho, pero después de eso dio una bellísima presentación que le salió del alma. Entonces es bien importante el no memorizarla, el saber dónde vamos, pero no memorizar todos los detalles, porque como tú dices, es imposible hacerlo y contraproducente. Tenemos que acordarnos, no sé qué pienses, Pedro. A mí me gusta mucho esta frase: quien presenta soy yo, no, no quién. O sea, ¿quién más podría presentar en mi lugar? Sí, claro, pero recuerda que con todas estas técnicas, tecnologías, formatos, Office, etcétera, tratamos a veces de ser tan técnicos, tan formateados, tan estructurados, que perdemos ese centro del mensaje. Me gusta mucho esta idea, Rafa. Estoy completamente de acuerdo que no debemos de olvidar que nosotros somos los expertos en esta presentación y que nosotros debemos de llevar la pauta y comunicar el mensaje, porque la idea es, a fin de cuentas, comunicar efectivamente. ¿De qué nos servirá tener una presentación bellísima, totalmente estructurada, si no tiene un impacto con nuestra audiencia, ¿no? Y usar la tecnología sabiamente. Hay Correcto. mucho, hay que hacer todos los efectos que nos sirvan, pero sin olvidar que uno es quien está presentando, ¿no? Totalmente. Entonces, ese es un gran principio. Pues quizá la pregunta puede ser, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Alguien me diría, bueno, pues que se te olvide y eres humano, y creo que tienen razón, somos humanos, y los que van a vernos, yo creo que el 100% de los que están ahí quieren que nos vaya bien. Nadie quiere que nos atoremos, nadie quiere que se nos olvide. Entonces, ¿qué puede ser lo peor que puede pasar? No, el nervio mismo, ¿no? Pero siendo uno experto en el contenido de la presentación, debemos de enfocarnos en comunicarlo de la mejor forma. Sería pésimo que no lo hiciéramos, o sea, que no comunicáramos correctamente. Entonces, estoy completamente de acuerdo. O sea, lo peor que puede pasar son un poco de nervios, traslapar alguna presentación, pero mantener la idea y el enfoque en lo que queremos comunicar. Ese impacto es lo que queremos lograr, ¿no? Y, y si esta presentación, Pedro, fuera de vida o muerte, fuera una cosa muy importante, entonces ya no se trata de una presentación insignificante. Estoy de acuerdo contigo, pues, si se nos olvida, pues ahí está, la gente es buena gente. Yo siempre empiezo con ese principio, quiere que nos vaya bien, pero puede haber consecuencias. A lo mejor mi mensaje no se da, a lo Correcto. mejor me estoy entrevistando para un trabajo y no me contratan. A lo mejor No, estoy tratando de probar mi tecnología ¿y qué puede pasar, Pedro? no, sí, claro, Rafa. En realidad puede haber consecuencias de no comunicar lo que queremos comunicar, ¿no? Lo vemos en casos policíacos en donde al final de cuentas le preguntan a la persona, oiga, ¿y por qué no me dijo eso? Con eso hubiéramos sabido que esta persona era el asesino, ¿no? Tú tienes el ejemplo de algunos alumnos tuyos ligados con algunos proyectos de la NASA en donde hay tanta información que comunicar en uno de estos proyectos. Coméntanos qué has visto tú de esto, impresionante, ¿no? Sí, en la NASA, pues hay dos ejemplos muy importantes. Eh, uno de ellos, uno de ellos que todos conocemos, el último gran desastre, el del Challenger. Hubo un ingeniero, no tengo nada que ver con él. En el otro sí está uno de mis alumnos, Pedro. Gracias por mencionarlo. En el problema del Challenger, hubo un ingeniero que dijo, no debemos lanzar el cohete en la mañana porque heló ese día en la Florida, cosa que casi nunca sucede. Eh, y y se pueden congelar unos anillos pequeñitos de plástico que ya van a dejar de hacer su cometido. No le hicieron caso.
no le hicieron caso porque no lo supo explicar bien. Y aquí está el resultado, lo están viendo en la pantalla, la explosión del Challenger unos cuantos segundos después de que lo lanzaran. Tengo un alumno distinguidísimo, de mis mejores de maestría. Hizo la maestría en la NASA. Él inventó un parche que se puede usar en una estación espacial cuando le pega alguna piedrita, un asteroide, mini asteroide o un pedacito de basura espacial, que hay muchísimo. Hay tornillitos y pedacitos que dan vueltas y vueltas y vueltas. Y lo hizo, voló en uno de esos aviones de cero gravedad que suben y de repente bajan en picada y por veintitantos segundos puedes flotar en el aire, porque van en contra de la gravedad y flotan en el aire. Me acuerdo que me dijo, profesor, si quiere, acompáñeme. Yo le dije, fíjate que ese día estoy ocupado. De plano, no sabía yo ni qué día, pero dije, ese día es cumpleaños de mi suegrita. Es que ya, no tuve, realmente te confieso, no quería yo, que consideré que era una experiencia más allá de lo que yo podía. Estar en un avión que se va de picada por 28 segundos. Pero lo probó, dio una de sus mejores presentaciones, la NASA lo adoptó, pero luego no lo llevaron arriba. Ahí se quedó. Y si el Discovery hubiera aplicado esta tecnología, quizás no hubiera explotado. Y mi alumno nos lo confesó en una gran conferencia que tuvimos, que está a veces en su conciencia. Quizás mi presentación no fue la mejor que pudo haber sido y quizás se hubiera adoptado. Y este es un exalumno mío que fue consejero de Obama en asuntos de aviación y es consejero de Trump. Cualquiera que esté en las dos administraciones es un tipazo, porque no es posible que alguien dure de una administración a la siguiente, siendo tan opuestas las políticas, las personalidades, ¿no? Ahí sigue. Entonces, No, sí. pero esto que nos mencionas es impresionante. Cómo tenía la información, era alguien muy técnico, el proyecto era sumamente técnico y la cosa que tiene de que el auditorio no alcanzó a escuchar esa importancia de estos componentes y se dio la explosión. Este es un caso de vida o muerte, ¿verdad? Lo fue. Pero también en las presentaciones que hacemos, nuestra meta es sí que lleguen al público. No queremos solo que se queden grabadas o en la red, sino que tengan un impacto, ¿no? La misma teoría de la relatividad de Einstein, si no hubiera dado tantas conferencias y tantas presentaciones, no hubiera tenido ese impacto que tuvo por todo el trabajo realizado en comunicar lo mejor posible esas ideas, ¿no? Y yendo a eso, a propósito, hemos empezado esta charla sin un título y sin una diapositiva con el título, Rafa. ¿Por qué estaremos haciendo eso? Queremos evitar esto. Muchísimas gracias. Sí, Eloy, por favor. Sí, mira, quisiera hacer una interrupción, quisiera comentar al auditorio que nos está viendo que, bueno, previamente al Congreso se hicieron algunos académicos enviaron algunas preguntas para esta conferencia, entonces si me lo permiten, voy a ir colocándolas en diferente tiempo. De Guadalajara recibimos la pregunta del maestro Carlos Pineda, quien nos dice a ustedes que qué recomendaciones les podrían indicar con respecto a al uso de diapositivas. No, pues muchas gracias por la pregunta. Tenemos varias, Pedro. Una de ellas es cómo empezar, cómo abrir, ¿sí? Y creo que cuando alguien le preguntan a alguien, oye, ¿cuál es lo más importante de una presentación? Ya lo hemos mencionado, el prepararme, el organizarla, pero quizás el momento más importante no es ni siquiera cuando damos la conclusión, sino los primeros 20 segundos. Me tocó
ver una presentación, no voy a mencionar el nombre, pero fue vergonzoso, Pedro y Eloy, porque el ponente nos dijo, antes que nada, les pido una disculpa, no preparé bien esta presentación, se me hace que va a estar larga, aburrida, Oh, no creo que le vayan a entender. oh, Y se fue empequeñeciendo, estaba en su podio, en su micrófono se fue empequeñeciendo. Yo que mide unos 70, acabó como de 1,40, de la pena que traía. Y efectivamente, su presentación fue pésima, fue la peor que vimos ese día. Pero él nos dijo, él nos lo dijo. sí, que así sería. Así sería. El momento en que abrió, nos mandó lejos, muy lejos. No, nadie quería estar ahí, nos dio pena estar ahí. Entonces, creo que los momentos más importantes, si queremos eventualmente dar el mensaje, son los primeros 20 o 30 segundos. ¿Y cómo abrimos? Esta es la primera recomendación para nuestro amigo de Guadalajara. ¿Cómo abrimos? La mayoría de la gente hable con el título que ustedes están viendo aquí y con el nombre de la universidad. Eso es lo que la mayoría la inmensa mayoría hace. Entonces, nuestro primer mensaje es que esta no sea la primera diapositiva, que no sea eso. Como lo hicimos hoy, con toda intención, la primera diapositiva no llevaba el título, ni nuestro nombre. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos abrir con una pantalla en blanco, contar alguna anécdota, agradecerles a todos, sin ni siquiera decir nuestro nombre. Buenos días, es preciosa oportunidad, positivamente, ¿eh? No, qué pena, qué mal lo estoy haciendo. Al contrario, estoy feliz de estar aquí con ustedes, agradezco esta invitación, todas esas cosas positivas y ya luego poner el título. Quizá pudiéramos mostrar alguna foto como estas de la bellísima joya que es la ciudad de Morelia y que hace unos días, Eloy, ¿qué pasó hace unos días? Cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que cayó del cielo? Pues después de unos días de tanto calor, Rafael, cayó una tromba, como podemos ver, de granizo que, bueno, pues hizo, de alguna manera, dicen, concientizó a los morelianos a estar en el confinamiento ante la pandemia, porque los granizados era muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que esto ayudó y, bueno, sí nos sorprendió, ¿verdad? Y, bueno, pues en verano tener este paisaje fue algo especial y un regalo para los morelianos, ¿no? Vamos a suponer que estamos a punto de dar una plática que tiene que ver con estadísticas y con el estudio de casos raros, de los casos que no tienen mucho sentido. Entonces, en lugar de empezar con el título que ya teníamos preparado, estadística del fenómeno de 5 sigma, de casos extremos, entonces es un título muy largo, a mí se me hace aburrido el título y nada más les di la tercera parte del mismo. Sí. Quizá pudiéramos abrir, aquí están los doctores Pedro López Eoirá y doctor Rafael Moras, bienvenidos, adelante. ¿Y qué vamos a hacer, Pedro? Esta es nuestra primera diapositiva. Y entonces, abrir con algo, con lo que acaba de decir Eloy. Antes de empezar, quisiéramos enseñarles estas increíbles imágenes de Morelia, de la tromba de la granizada, y nos dijiste que nos dio a los morelianos. Yo no soy de Morelia, a veces quisiera hacerlo cuando veo estas fotos, Eloy, no cabe duda, yo quisiera ser de ahí, pero nos da un incentivo para quedarnos en casa y les damos la bienvenida a nuestra presentación que tiene que ver con los casos raros en la estadística, como fue la tromba que cayó en Morelia a la mitad del verano hace un par de días. ¿Sí? Entonces ya ligamos la historia, que vimos una historia que creo que son unas fotos bellísimas, pero ligamos esa historia que no tiene nada que ver aparentemente con nuestra presentación y ya la presentación, el título ya se los puedo dar
es un título de 50 palabras, aburridísimo, pero ya no es tan aburrido, porque ya la gente dice, ay, mira qué interesante, ¿sí? Totalmente de acuerdo, ya captaste el interés del público por un lado, ¿no? Y por el otro lado, me encanta a mí esta idea de que nos salimos de la gran tentación que hay de poner una diapositiva que tenga el título, los logos, los nombres, los apellidos, la fecha y hasta la foto de la mascota si cabe, ¿no? Entonces eso es tan redundante que no nos van a recordar, pero con esta apertura que hiciste, van a decir, ¿recuerdas el doctor Moras cómo abrió aquella granizada que hubo en Morelia? Y la estadística. Entonces, hemos hecho un gran avance para iniciar el trabajo de presentación de una manera impactante, de una manera que podamos comunicar con efectividad. Y aparte fue un mensaje positivo, a pesar de que esto es una tromba que obligó a la gente a refugiarse. Sí, Y no claro. sé si haya causado daños, desgraciadamente, Eloy. No sé si hubo daños materiales también en algún lugar. Fíjate que fueron relativamente pequeños, o sea, sí algunas lonas de algunas áreas y bueno, prácticamente eso. Afortunadamente en la ciudad, pues no hubo accidentes, fue algo de alguna manera que la gente tomó precauciones ante la sorpresa que veía, ¿no? Sí, Porque era una granizada fuerte, o sea, el tamaño del granizo no era pequeño, entonces hizo que la gente pues, tomara precaución, ¿verdad? y todo eso se puede agregar a la anécdota de al principio, ¿no? Hay muchas formas de platicarlo. Entonces, bueno, pues gracias, agradezco al doctor Eloy por estas bellísimas fotos No, que ni lo digas. nos ayudaron hoy con la presentación. Impresionantes. Después de esa historia, que la hubiera podido decir Eloy siendo su tierra, ahora sí ahí va el título, ¿eh? Y ahora sí van los nombres de los tres oradores. Hasta pusimos su foto. No sé, no sé, Pedro, Eloy, ¿qué opinen de poner la foto? ¿Cómo la ven? Adelante, Pedro. Usted lleva. A mí me gusta mucho la idea porque en este caso es un trabajo de equipo y da la idea de quiénes son los que participaron. Inclusive si uno o varios de estos están haciendo la presentación, los van a identificar, relacionar fácilmente. Ah, mira, él es el de lentes y la chica es Mariluz. Entonces, esta idea me gusta porque personaliza y hay un dicho que tiene mucha sabiduría popular que dice que una imagen habla más que 1000 palabras. O sea, no hay manera de codificar esta imagen de una manera diferente, tiene un impacto en la mente, en los ojos de quien está, y lo estamos haciendo de una manera instantánea. No estamos dando los currículums, no estamos obligando a la gente a que los comprenda, los conozca, hasta da una familiaridad, ¿no? Que dices, ah, mira, él está ahorita platicando con nosotros, ¿no? Pues Sí, me gusta mucho esta idea de personalizar así un trabajo de presentación. se las Sí, recomendamos mucho. Yo como profesor le voy a poner un 50 de calificación a esta apertura. No, no sé qué opinas, Pedro. Sí, bueno, es que eres un profesor exigente, pero desde luego estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, aunque es mucho mejor que solo tener unas letras, todavía hay formas en que podemos hacer esta presentación más fluida, porque no tenemos que olvidar ahí un poco de que queremos dar la mayor información posible, pero digerida, que se entienda. No queremos hacer una hoja que contenga todo escrito o 28 fotos, ¿no? Entonces, concordaría, quizá yo le daría un poquito más, un 60, un 70, ¿no? Y lo en de, el, y en lo el de- mundo de los negocios, ahí a veces no damos calificaciones. No damos, pero si no hacemos una presentación efectiva, a veces no tenemos resultados, ¿no? Imagina la presentación de alguien comercial del área de ventas que va a una empresa a vender una máquina industrial, ¿no? Y entonces esta persona pone solo una foto de él al comienzo y una foto de la máquina, ¿no?
Y desde luego en el área técnica, pues hay muchas especificaciones, si se pueden hacer de un tamaño, de otro, qué producto va a ser, qué voltaje va a usar, etcétera, etcétera. Entonces, si no comunicamos adecuadamente a nuestro público, el que sea, en este caso una presentación académica, en el otro caso una presentación industrial, nuestro efecto va a ser terrible. Hay veces que vende el que tiene un equipo que no es el mejor del mercado, pero que supo hacer una presentación adecuada. Y a veces el que tiene el mejor equipo del mercado, el de la NASA, pero que no sabe presentarlo y dice, es que se vende solo porque mi equipo es alemán, ¿verdad? Tienen que preferir el equipo alemán. No lo va a vender. Y la gente va a decir, mira, mala presentación, sí será alemán, es muy caro. Entonces, la otra persona nos explicó mejor lo que queremos. Entonces, impacta igual a nivel industrial el hacer una buena presentación, ¿verdad? Entonces, es más que la calificación en el examen final, es Es la correcto, calificación ya como profesionista, ¿no? es Que, correcto. no, pues muchas gracias por eso. Aquí está una que a lo mejor sí se lleva un 90, porque abrimos en blanco, aquí hay unos arbolitos, algo vamos a decir de los arbolitos, y ya luego está nuestra foto. Y bueno, y le puse 90 porque no tenemos mucho tiempo, pero la historia no estaba relacionada con su presentación. Les falló eso. La historia tiene que ser a lo mejor aleatoria, pero al final hay un puente. Y aquí a estos les faltó ese puente. Sí llamaron la atención y sí nos cautivaron. Eso es lo más importante, pero les faltó el puente. Hay que ligarla. Entonces, aquí va esta primero con la presentación, con la diapositiva en blanco, el título, luego nuestra foto, y ya decimos después, poquitito a poquitito, de dónde viene toda la información. Nos llevó 4 diapositivas a el mensaje. Algo tuvieron que decir de algún restaurante, en fin. Y aquí les damos un 105 porque fue la mejor presentación del Congreso. ¿Y por qué? Porque nos cautivaron desde un momento, desde el principio. Fue muy interesante. Claro, pero ahí libramos esa gran tentación de lo que decías, Rafa, de querer poner todo esto en una sola diapositiva y no van a recordar toda la información, ni los autores, ni siquiera los datos. Entonces, es muy importante esto que dices. Quizá hemos llevado sí varias diapositivas, las vamos a ir corriendo con cierto tiempo, no quiere decir eso, ya lo platicaremos, que sea mucho o más o mucho menos, pero sí dar la información y en la forma que podamos comunicarlo mejor, ¿no? Me gusta esta idea y El concordaría contigo ahora en la calificación. 105. En la 105. edad de, no me acuerdo si yo empecé a presentar en la edad de piedra o en la edad de bronce, no me acuerdo cuándo fue. Pero, A cuando mí me empecé, tocaron todavía los petroglifos, doctor. pero el caso es que nos cobraban por cada acetato. Ah, Entonces, sí. el profesor nos decía, bájenle, 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 pongan todo lo que se pueda porque te va a costar o me va a costar o le va a costar a la universidad o le va a costar a la compañía y la compañía nada más tiene cierto presupuesto. Me acuerdo de haber trabajado con una compañía. Dice, no, bájale, bájale. Ahora las diapositivas no cuestan. Entonces no tenemos ese límite, ¿no? Sí, no tenemos el límite, pero tenemos la tentación de ir al otro extremo, ya lo platicaremos. Ya lo platicaremos. Algo de unos cimientos, Pedro. ¿Qué quieren decir estos cimientos? Lo que estabas platicando, doctor, que el inicio de esta presentación, el hacer esto amable, el hacer este puente que nos ligue con el público, es poner la base de la presentación. ¿La van a recordar o la van a olvidar? ¿La van a amar o la van a odiar? Pero va a estar en la mente y debemos de tener siempre esto en mente, ¿no? Que lo que queremos es comunicar. A veces pensamos que tenemos la mejor presentación técnicamente y comunicamos mal, como estos amigos en la NASA, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante recomendar que el cimiento, el comienzo, el fundamento es esto, dar un buen inicio de presentación, poner
estas cosas adecuadamente, no llenar todo en una sola transparencia, ligarlo de una manera amable y humana con el público. Eso nos va a dar esta alta calificación y sobre todo, si es una presentación académica, que llegue más allá, que sea publicable. Si es un trabajo técnico, que escuche que en nuestro desarrollo científico es mejor y por qué. Y no nos quedemos solo pensando que pudiéramos haberlo hecho mejor, ¿no? Eloy. Sí, bueno, continuando con las preguntas de Colombia, la doctora Marly Cardona hace la pregunta a ustedes como panelistas, ¿qué mal se puede evitar en las presentaciones? El mal, el mal es el aburrimiento, el que se pierda el mensaje, el ir a un congreso y que diga uno, ¿tienen algún comentario? Y la gente diga, es que no sé de qué hablaste. O el profesionista que trata de vender la maquinaria y ya lo dijiste, Pedro, no la vas a vender porque no supiste explicarlo, ¿no? Entonces, uno de los males, y gracias a la maestra, que tratamos de evitar es la tortura y muerte por las presentaciones. Es una tortura peor que las torturas, las legendarias torturas chinas. Había una que creo que te dejaban caer una gotita de agua en la cabeza por un mes hasta que te morías. Esto dicen que es peor, el aburrimiento. Entonces, eso es bien, algo que queremos hablar de ello el día de hoy. Vamos a recordar que no siempre estamos dando presentaciones, pero lo que dice aquí el sapito es que yo, el presentador, el orador, yo trato de hacerlo interesante, ¿sí? Eso es bien importante. No necesariamente las diapositivas, que ojalá sean interesantes, pero yo también. No se trata de poner nada más un póster donde la gente va a leer o de darles, aquí está mi libro, léelo. Bueno, pues eso es distinto. Eso es distinto. Entonces, hay varias invenciones letales que aquí nosotros coincidimos en que en un principio fueron la gran cosa y luego fuimos viendo que en su medida quizás sean buenas, pero estamos exagerando. Entonces, una de ellas, Pedro, son las viñetas, ¿no? ¿Cuál es el principio? ¿Por qué las usamos? Bueno, el principio es hacer un desglose detallado de algún concepto, de alguna idea, de algún principio, que puede funcionar bien de alguna manera para un libro, para alguna aplicación en general, pero cuando trasladamos esto a una presentación, pues normalmente yo he visto algunos ejemplos de estos en donde dice en la última viñeta, dice, bueno, y no tenías que haber leído todo porque este es lo importante, la última viñeta. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque nos distraen, nos dividen, sí, marcan las ideas, etcétera, pero ya perdimos un poco la perspectiva de ese concepto que estamos manejando de presentación, ¿no? Entonces, sí, como dices, fue un invento maravilloso para desglosar muchas cualidades y características, pero el gran peligro que tienen es que podemos perdernos, no es fácil para nuestra mente y en este caso 20 viñetas, 15 viñetas, tenerlas en la mente y ver por dónde está. Entonces, y me gusta la organización de este ejemplo que pusiste de viñetas. Sí, porque lo que muchos hacemos, si tenemos la tentación de leerlas. Entonces, no creo que nadie lea esto antes de que yo se los lea. ¿Cómo no? Ya lo leyeron todas, las 15. Leyeron todas. Yo leo muy rápido y sé que van a esperar. Fíjate que no. Apenas voy en el primer renglón y veo que ya todos acabaron. De todos modos me van a hacer caso. Yo creo que no. Veo que se están distrayendo. Yo creo que sí. Y los que no se distraen ya se durmieron. Es que pasaron mala noche. No, seguiré leyendo. Mejor dejo de leer. Ya me ha pasado, creo que ustedes también, que lo comentábamos el otro día, que vas a una presentación y te dan
una diapositiva mucho más llena que esta. Dicen, bueno, miren, es mucho material, mejor les platico. Entonces, ¿para qué lo ponen, no? ¿Para qué lo pones? No. Entonces, a evitar las viñetas. ¿Y cómo le vamos a hacer? Esa es la pregunta, ¿cómo le vamos a hacer? De acuerdo en que son invenciones letales. Entonces, vamos a ver cómo las podemos eliminar. Tenemos esta, miren, a mí me molesta un poquito el uso de los puntos, porque las viñetas creo que no deberían ni de estar, y luego no estamos tratando de poner oraciones gramaticales como si fuera un libro, sino nada más ideas. Entonces no necesitamos los puntos. Vamos a suponer que alguien dio esto, Pedro. ¿Cómo nos documentamos? Podemos ir a los periódicos, en artículos de congreso, a revistas científicas, los libros, hasta hicieron una pregunta. ¿Qué se puede decir de los libros? Excelentes, y nos la leyeron. Y por supuesto la tecnología. ¿Por qué no mejor lo dividimos en varias diapositivas? Por ejemplo, la primera, esta era cómo nos documentamos, ¿no? Entonces, ahí está algo que ya se sale un poco de la norma. No hay texto aquí, pero Pedro, el primer mensaje era que lo podemos conseguir en un periódico, ¿no? El segundo es que pueden venir a algún congreso a conseguir o a difundir información. Podemos usar revistas científicas, podemos ir a la biblioteca, ver los libros y sobre todo, la última era de la tecnología. Creo que el uso de la palabra aquí en la pantalla, tecnología, ya no se necesita, porque lo digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la técnica? ¿Cómo la resumirías, Pedro? Me gusta. Seguimos hablando de este principio de llevar nuestro mensaje en imágenes que impacten al público. No estamos llenando de palabras, no estamos llenando de conceptos estas diapositivas, y estamos yendo a las ideas. Entonces, muy fácilmente se va a recordar quien vea esta presentación de estos conceptos. Y nos hemos evitado las viñetas. Sí hemos hecho 5 diapositivas, pero ha dado variedad, la persona ha estado con interés. Si hubiéramos dejado el mismo tiempo de estas 5 diapositivas, una sola con viñetas, ya estarían dormidos, ¿no? O perdidos leyendo las viñetas. Entonces, esto es algo más impactante, ¿no? O sea, podemos desglosar la información y podemos decir más de esta forma, ¿no? Y no nos costaron. Nadie nos la cobró. Entonces, a esta le damos un 50. No sé si le vayas a dar 60, pero bueno. 60, doctor. Déjenlo en 55. 55, sí. La media. Y a ya para no pelearme contigo, le voy a poner nada más palomita. Perfecto, y ahí estamos de acuerdo en el 110%. Bueno, muchas gracias. Te lo agradezco. Ya, una pregunta, doctor Eloy. Sí, si me lo permiten, de Monterrey, el maestro Benjamín Ortiz les envía un saludo y les manda la pregunta, ¿qué número de diapositivas recomiendan adecuadas en una presentación? Adelante, Pedro. Sí, doctor. Pues mira, como decimos que son gratis, pues hay que acumular todas las que podamos. Pero ese es un gran reto en un trabajo. O sea, hay un límite superior, hay un límite inferior. En realidad, las necesarias para comunicar el mensaje y balancear los tiempos, porque como ha visto nuestro público esta mañana, esa diapositiva con viñetas estuvo 5 minutos y en estas invertimos 2 minutos. Sí es un poco más de trabajo, etcétera, pero hemos comunicado mejor la idea. Entonces, pienso que no hay un límite, pero tampoco hay que ir a la exageración de que son gratis y pongamos 1000, porque ni tiempo vamos a tener para hacer una presentación así, ¿verdad? Nada puedo agregar. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la pregunta.
Seguimos con las invenciones mortales. Las plantillas, ¿por qué decimos que las plantillas que en un principio dijeron esto es la mejor forma de atraer al público y hasta se pueden comprar? Hay unas que valen, no sé si 100 o 200 pesos o más, comprar una plantilla. Hay unas que sí tienen mucha labor artística, pero este es el riesgo. Aquí están mis veintitantas diapositivas y todas son iguales. Es como el que me dice, el minuto 75 del partido de la final estuvo buenísimo. ¿Por qué no lo ves mejor 90 veces en lugar de ver todo el partido? No, mira, no me digas cómo quedaron, yo quiero ver todo el partido. Y cada jugada es distinta. Y ese es el principio que queremos nosotros decir aquí. Sí, estoy de acuerdo contigo, doctor, que fue un gran invento en su momento para dar formato, para poner colores, para poner los logotipos, ¿no? Pero hoy en día no es algo que nos dé algo que nos diferencie de otros. Y si caemos en esto de dejarlas todas iguales, nuestra presentación va a ser aburrida, va a ser cansada, va a ser olvidable completamente. O sea, entre todas va a pasar desapercibida. No, nuestra idea no es hacer un formato así de cuadriculado. O sea, nuestra idea sería ir y recomendar algo que tenga más movilidad, más variedad, que no todas las diapositivas sean exactamente iguales, hasta en el número de la página del lado inferior derecho, ¿no? Sí. Eso aburre, eso mata el interés, eso concentra además en esto, que dicen, mira, es igual la primera, la segunda, la décima. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Quién sabe? Eso es muy peligroso, ¿no? Lo que queremos es centrarnos en nuestro mensaje que queremos comunicar. Pues seguimos y quedamos en que esto mejor no. Totalmente de acuerdo. La información en exceso es precisamente gracias a la tecnología, gracias a que las pantallas cada vez son más grandes y cada vez les caben más por la resolución, por los píxeles, que cada vez hay más, eso es contraproducente, porque acabamos diciendo, miren, hicimos este análisis financiero y miren qué bonitos números, y yo no sé ni a qué número abocarme a ver, es demasiada información para mí que soy, y aparte si estoy atrás en el auditorio no lo voy a distinguir, no lo voy a distinguir. Entonces, eso lo podemos hacer, pero creo que no debemos. Aquí hay otro ejemplo donde ni siquiera se lee qué estamos tratando de mencionar. Son, yo creo que 20 columnas y no sé cuántos. Es eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Realmente yo sí les quería decir de mi Excel, porque es lo más importante de esta investigación, es mi resultado final. De eso depende que pase yo o no esta materia, universidad. De eso depende que venda yo o no esta máquina allá en el trabajo. Sí, claro. No, y a nivel profesional hemos visto, a nivel académico, a nivel licenciatura, maestría o doctorado, alumnos que tratan de poner en una diapositiva todo el resumen, por ejemplo, metodológico. Y tienen la metodología, y tienen cómo sacaron la población y la muestra, y tienen, pero van metiendo tanta información que luego tienen que hacerla más pequeña y más pequeña y más pequeña, como en este caso. Entonces ya no es letra 18, ya es 12, ya es 10, ya es 8, y en el momento que uno lo presenta le dice alguien que está en el auditorio, oiga, y definitivamente, ¿cuál es su metodología? O sea, sí metió ahí algo, pero no lo encuentra la persona que está viendo la presentación, igual que aquí, ¿no? No somos expertos y vemos tantos números, tantas columnas, está muy interesante, pero ya nos perdimos. Si es compra-venta, si es internacional, si es la aspiradora, si es la máquina que fue. Entonces, estoy de acuerdo contigo, es un peligro esto de tratar de meter mucha información en una diapositiva, ¿no? Yo lo que le diría aquí a Maritere y Enrique, quienes nos están presentando esto, sería que nos dijeran esto. Aquí está la hoja de Excel, no es para que la lean, es nada más para decirles
que esto es lo que hicimos. Es como mostrarles una foto del Estadio Azteca con 100,000 espectadores y así de tomadas desde un helicóptero y decía, mira, ¿ves a mi tía? Ahí está. No, no la veo, son 100,000. Con que me digas que ahí estaba y con que me digas qué impresionante se ve el Estadio Azteca con 100,000 espectadores, eso es lo que me voy a llevar de tu presentación. Entonces, no es para que lo lean. Sí te voy a enseñar la foto del Estadio Azteca. Sí te la puedo enseñar, sí te puedo enseñar el Excel, pero quizás después de eso, miren, lo que de veras les quería decir es que nuestro nivel máximo de producción fue de 40 unidades. Eso es un grandísimo logro. Lástima que no siguió. Miren, miren cómo regresamos a cómo andábamos. Pero eso es lo más importante. Y miren, una cosa que nos ha funcionado muchísimo es que además de esto, o en lugar de esto, les mostramos el Excel y luego les decimos lo más importante que queremos que ustedes lleven, se lleven con ustedes es que en una de las semanas llegamos a 40 unidades. Eso nunca lo habíamos visto. Créanme que si mostramos este 40, aunque esté descentrado, a lo mejor el que esté descentrado impacta hasta más. Hay quienes lo ponen en medio y también es muy efectivo un 40 hasta más grande. Creo que este es tamaño 400, ¿eh? Póngale tamaño 600. Esto no se le va a olvidar a la gente. Si después de esta presentación, oye, ¿a cuánto subió la producción? 40. En automático, ¿sí? Porque nadie lo hace y es muy impactante, ¿verdad? Entonces, ay, Pedro, ¿qué Esto hacemos es con un esto? poco lo que hemos visto en nuestra experiencia, ¿no? Yo he tenido alumnos, el doctor Eloy y también tú, y compañeros profesionales, ¿no? Que llegan y tratan de vender un equipo industrial y todo lo metieron aquí en una presentación y no sabemos si es el círculo, el triángulo, el ángulo, la fórmula. Claro, el que lo ve dice, es que todo está ahí, claro, y debe de entenderse, pero el público no está viendo más que una bola de cosas ahí pegadas, ¿no? Eso es lo que sí podemos decir que no recomendamos, o sea, meter mucha información, tablas, gráficos, escritos en una diapositiva es un pecado mortal. ¿Por qué? Porque ya perdimos a nuestra audiencia. Unos están viendo la fórmula, otros están viendo el color, otros el círculo, otros el número de página y otros ya que se acabe la presentación. Entonces, eso es peligroso, ¿no? Muy Pero Pedro, peligroso. es que yo como ingeniero me enseñaron que yo debo ser lo más eficiente posible. Aquí estoy siendo eficiente, aquí está todo el mensaje en una sola diapositiva. Es una cosa muy eficiente. Totalmente, totalmente de acuerdo, pero inefectiva en comunicarlo. Y más que en nuestro auditorio siempre tenemos gente que pues no será ingeniero. Entonces, imagínate que llegue alguien y vea esto y va a decir, ¿qué es la obra de Da Vinci? ¿O qué es lo que nos está presentando este doctor, verdad? No va a entender el mensaje. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Sí hay mucha eficiencia en todo esto que metiste ahí, pero efectividad al comunicarlo, Cero. nos vamos a los negativos. Y creo que no se trata de medir la calidad de tu presentación en términos de cuántas diapositivas. Eso sería lo último que se me ocurriría. Totalmente de acuerdo. Entonces, aquí está otra, ¿no? Vaya, esto es demasiado. Está muy bonita la gráfica y con el fondo borroso. Es precioso. Como cosa artística te felicito, pero no entendí nada. Totalmente de acuerdo. O sea, ¿cómo se Aquí hay algo digiere que, esto? aquí hay algo que quizá quisiéramos compartir que nos ha a todos nosotros funcionado muy bien. Tenemos que poner esta fórmula porque es importantísima, es la conclusión. A lo mejor alguien en la audiencia la entienda, pero vamos a acompañarla con este mensaje. El 3x cuadrada tiene que ver con el costo de los materiales, el 4W con la merma, el 40 es un factor para cada país, en Colombia es distinto que en México, en España es 30, en Bélgica creo que es 32, depende del país. Y aquí está la relación imagen contra ganancia. ¿Cómo te ha funcionado esta técnica, Pedro?
fabuloso. A mí me encanta. Es una técnica visual, es una técnica didáctica. Estamos poniendo una complejidad de fórmula, la que sea, estructural, pero el público, aunque no sea experto, ya sabe a qué se refiere, ya sabe la importancia que tiene que ver esto y las relaciones de estos factores, de estas categorías. Entonces, esto es muy visual, sí estamos usando una diapositiva, pero además muy entendible, o sea, estamos siendo efectivos en llegar al público, aunque el público no sea experto, ¿no? A diferencia de las diapositivas anteriores, que yo soy el experto, pero el público no, y no doy a entender lo que estoy hablando, ¿no? Me gusta mucho esta manera de presentar. Y debemos recordar que hasta los doctorados en matemáticas van a batallar viendo esta fórmula. No saben qué es la Q, no saben qué es la K, de dónde salió la W. Estas fórmulas tarda uno en asimilarlas. Entonces, ¿para qué pensar que podemos darle 20 fórmulas en 15 minutos y que van a entenderlas? Totalmente. Realmente. Bueno, seguimos. Eloy, pregunta. Bueno, continuando con las preguntas dentro del proceso que llevamos desde Chiapas, el maestro Iván Salazar les hace llegar una pregunta. Dice, ¿qué tips o recomendaciones por su experiencia nos pueden recomendar? Pues seguimos con nuestra presentación y darles tips, darles ideas que nos han funcionado. Esto me niego a llamarlo científico, me niego a llamarlo matemático, 2 más 2 es 4, pero ha funcionado. En forma anecdótica les podemos decir que nos ha funcionado a los aquí presentes. ¿Cuántas palabras? Esa es una buena pregunta. Yo he visto presentaciones que tienen en una sola diapositiva más de 100 palabras. ¿Qué intentaron decir? Es incomprensible. Y si luego además tienen un tiempo para presentarlas, peor, ¿no? Entonces, en este sentido, muchas palabras pueden no estar comunicando lo mejor, doctor. Lo hemos visto en muchas presentaciones, ¿no? Recomendamos que pocas o quizás hasta ninguna. Totalmente de acuerdo, totalmente Sí. de acuerdo. Vamos a recordar que el principio de que menos es más y más es menos. En esto, menos es mejor, vamos Correcto. a decirlo así. A menos que sea un libro. Entonces ahí sí necesitas ser prolífico y elegante en tus palabras. Ahí sí. Correcto. Otros, atendiendo la amable recomendación de nuestro amigo en Chiapas, vamos a afianzar esta eliminación de texto. Fíjense, Pedro, tenemos creo que mucho material aquí en la pantalla. Es una de nuestras presentaciones típicas que vemos, ¿no? Todos los logos de las empresas, las direcciones, el contenido, la página, y etcétera, ¿no? Los logos, los mencionas, creo que nos están distrayendo. Aquí está el nombre de la compañía, ya se me metió algo. Bueno, aquí estamos con la tecnología que a veces es superior a nosotros, pero en mi computadora salió ahí una imagen. Pero bueno, regresamos. A veces platicamos con ponentes y nos dicen, es que mi compañía nos exige poner el logo y el nombre. De acuerdo. Trata de convencerlos, trata de explicarles que es mejor una diapositiva un poco más sencilla donde se pueda llevar el mensaje, ¿sí? No queremos que te corran del trabajo por no obedecer al jefe tampoco, pero vamos a tratar de convencerlos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hubo una revisión, el trabajo en equipo trabajó en las fases de revisión, ya es una frase muy larga, antes de presentar el trabajo al jefe y todos participaron. Yo creo, Pedro, que podemos acabar así. Hubo una revisión, nos juntamos a tomar una taza de café, decidimos que teníamos que trabajar en nuestra propuesta antes de presentarla y todos tomamos café y todos participamos. Creo que esa es una mejor presentación de esta idea, ¿no? Sí, Y claro.
a lo mejor a mí no me gustó, y Pedro, no me gustó mucho poner la taza ahí, como que está muy vertical. Eh, Habrá que poner alguna otra imagen o a ver, lateral, pero que siga ¿te, teniendo esta idea, ¿no? O te sea, gustó más esta? irnos, ¿Te gustó más correcto. esta? Me Bueno, gusta más balanceada. Ahorita platicaremos un poco de esto. sí, y ya nos tardamos unos minutos, ¿eh? En platicar que si te gustó o que si no te gustó. Le estamos metiendo tiempo y esfuerzo, y hay que buscar otra imagen y hay que recortarla. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena en este sentido. Recordemos que esto va a impactar la vista, los oídos de a quienes estamos comunicando el mensaje, igual que al comienzo. Ahora todos recordarán las fotos de Morelia con la nieve, porque la hemos usado aquí. Igual será esto impactante en nuestra presentación, ¿no? Mientras que si tenemos aquí todos los logotipos, todas las viñetas, todos los resultados, nadie va a recordar eso al final del día, ¿no? Al final del día. Más ejemplos, Eloy, atendiendo tu amable pregunta. Antes y después. Aquí está algo que, bueno, tiene poco texto, es lo que dice aprobado. Estamos hablando de que nos aprobaron nuestro proyecto, eso es bueno. Pero tenemos los logotipos abajo, Supertech de Texas, me parece una cooperación internacional con la Universidad Única, ya está otro logo, a lo mejor es el de la Única. Fíjense, estoy viendo esta diapositiva y digo, ese logo está bonito, el de la U y la U con acento. ¿De dónde será? Y ya me distraje. ¿Sí? Ya no le estoy prestando atención al doctor Pedro que me está diciendo que esto lo aprobaron y que fue muy importante. Yo estoy pensando, mira, oye, de veras que está bonito ese logo. Ya Sí, me fui por otro lado y Pedro, lo siento mucho, ya no me vas a rescatar. Ya me fui. sí, ya no. Y si esta era una presentación de resultados en una empresa, ya no comunicamos esos resultados, ¿no? O sea, nosotros además vamos a ser los culpables de desviar la atención de nuestro público. No pudimos mantenerlo en el mensaje, ¿no? Y ese es un tip que le podemos dar a quienes nos preguntan de los logotipos. No los pongan, porque Sí, puede pasar eso, que alguien se distraiga, que le guste tanto. Mire el logotipo de la izquierda, que tiene una estrellita y unos círculos, qué bonito está, y ya me fui. Entonces, quizás algo más sencillo aquí, nos aprobaron el engrane que nosotros diseñamos y ponemos un engrane, que es relativo a lo que estamos haciendo. sí. Aquí está otro con unos engranes también ahí en el fondo. Y el aprobado con las letras más grandes que encontramos. ¿Sí? Ya un poquito más grandes se hubiera salido de la pantalla. Entonces, estas son ideas muy... Ya las hemos comprobado al final. El riesgo es que digan, ¿aprobado qué? Ya me perdí. Hay que explicarlo. Pero tú, Pedro, que estás presentando, lo vas a explicar. ¿Sí? Pero cuando menos ahí está esta gran palabra, aprobado, apoyando lo que estamos diciendo. ¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo. Y es el centro, es la idea, es lo que queremos comunicar. Entonces, recordando un poco lo que hemos enfatizado, ¿no? Que nosotros estamos dando la presentación y debemos seguir centrados en el mensaje. Y nosotros podemos causar distracción del mensaje. Y no debiéramos de hacer eso, ¿no? Para que tenga efectividad ese mensaje. Pero el jefe me dijo que mencionara a Supertech de Texas y a la Universidad Única. Pues, nuestro engrane fue aprobado por las autoridades de Supertech de Texas y este fue un trabajo que hicimos en la Universidad Única y fue un gran trabajo y Supertech de Texas es lo más importante que hay en el mundo. Ahí le podemos echar las flores, ¿no? Sin Exacto, distraernos mucho de que esto es un engrane. es correcto, ¿Sí? es A ver, correcto. otra con muchísimo texto. Entonces, los resultados finales, la calidad subió, aplicamos el Kaizen, que es una técnica japonesa que usamos mucho en mi área de ingeniería, usamos la robótica y llegamos al 97%. Creo que ya sabemos qué hacer con el 97%.
Vamos a ver si lo podemos ver en un momento, pero ¿qué podemos hacer entonces? Sí, seguir con esta misma idea que se propone de mantener las ideas y de irnos a diapositivas que magnifiquen estas ideas, que las metan en la mente de nuestro público. Y aquí estamos siguiendo en esta el principio de las viñetas, de los números, de los puntos, que sí las van a leer en su momento, pero al terminar la presentación no van a saber ni cuántos puntos eran. ¿Ni cuántos Mientras puntos? que la propuesta que hemos venido manejando, ¿cómo sería, Rafa? Pues lo que me habías dicho, nada más darle una frase, alta calidad, o esta fue en inglés, high quality, nada más una. Y luego creo que tu recomendación fue algo, esto, Pedro, me llamó mucho la atención, déjalo en japonés, pero diles, este fue el sistema de Kaizen, que es una técnica que usamos mucho. Nadie habla japonés, de los 500 personas que están en el teatro. ¿Es impactante esto o no? A mi parecer, sí. O sea, yo me quedaría impactado en ver esto y diría, eso era algo japonés. Mientras que si solo lo platicamos no habría idea. Entonces, con esta diapositiva estamos hablando de este sistema Kaizen, estamos impactándolo y va a quedar en la mente de nuestro público, va a quedar inclusive hasta el origen, que es japonés, ¿no? Y nadie se va a acordar de las dos palabras en japonés, pero sí se van a acordar que es una técnica japonesa y les llamó la atención, ¿no? En este Sí, momento. sí. Aquí estamos hablando de automatización, ahí pusimos un muñequito, un robot. Bueno, quizás haya mejores formas, pero es distinto que automatización en la pantalla. Y el 97, grandote. Inolvidable, Inolvidable. inolvidable. Aquí no es que hayamos llegado a la sesión de preguntas, les estamos enseñando un antes y después. En esta presentación, nuestros ponentes habían llegado a la sesión de preguntas, por supuesto que pusieron el logotipo y todo esto y diseñando el futuro. Entonces, quizás en lugar de eso, poner al muñequito, algún riesgo con el muñequito, quizás sí, ¿no? Porque lo usa mucha gente. Entonces, como que ya se choteó un poco, como decimos en México. No sé si esa palabra la digan en Colombia, nuestros amigos colombianos que vienen a nuestros congresos, los peruanos, pero bueno, en México ya se choteó, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, no sé, Pedro, ¿cómo ves? Me gusta la idea, recordando este principio de que las imágenes nos dicen más que muchas palabras. Aquí estamos llegando a una sección de interrogantes y no estamos diciendo cuántas serán, cómo serán, pero estamos transmitiendo bien la idea. El público está captando que estamos llegando a esta sección de la presentación y de la otra forma, pues lo van a leer, se van a aburrir, etcétera. Hay que recordar que esto nos ayuda a mantener el interés, esta forma tan visual, ¿no? Y esta que estás poniendo aquí mucho mejor, porque estamos hablando de esta presentación de engranes y hasta tenemos un engrane en movimiento, ¿no? O Esta me sea, es fascinó, esta me fascinó. inolvidable. Se la vi a alguien y dije, cómo me gustó, llamó la atención y entonces hay que, cuando una presentación es muy buena, hay que adoptar las técnicas que veamos. Cuando es muy mala, yo me dedico a ver lo que hay que evitar. Correcto, Sí, correcto, sí, sí, sí. correcto. Sí, sí. Hablamos de la composición, que en términos visuales El es... doctor Eloy, Eloy por ahí tiene una sí, pregunta. adelante, por favor. Una disculpa, doctor Rafael. No, Mire, adelante. dentro de las preguntas que hay de Durango, los amigos, ingeniero Carlos García, hace la pregunta a ustedes de qué recomendaciones para la composición en una diapositiva se puede considerar. Y hablando de eso, la composición es dónde pongo esta frase, esta palabra, arriba, abajo, en medio, a un lado, ¿no? Entonces, yo soy el último que tendría algo que decir sobre esto, ¿no? No tengo mucha habilidad visual, pero No, no, pero algo que sí podemos decir es que tu esposa es especialista, es arte puro
Tu esposa es experta en pintura y no solo como nosotros que usamos una brocha para paredes, ella es una artista y tiene algunas composiciones impresionantes. O sea, es una manera de ver la realidad a través de lo que ella hace, mucho mejor y más descriptivo que una fotografía. Seguramente sería un buen ejemplo que tú estás ahí cerca, que nos platicaras un poquito de eso. Sí, aquí hay un cuadro, gracias Pedro por las palabras. Mi esposa Gladys pinta aquí en Estados Unidos, donde aquí vive su servidor, y expone en galerías, en museos, y me dice lo que le he aprendido no es a pintar, no puedo pintar, pero sí le he aprendido que cada brochazo quiere decir algo, que este árbol pudiera haber tenido otra ramita, o este hubiera podido tener otro tronco, o que la niña hubiera podido estar dando el paso, otro paso más cerca o más lejanos, más lejos del caballo, y hubiera sido otro cuadro, seguramente no tan impactante como este. Entonces, cada brochazo, la cola del caballo, que está medio desvanecida para dar la impresión del aire, cada brochazo quiere decir algo. Los brochazos azules que se ven en la parte inferior del cuadro quieren decir algo. Entonces, ese principio de que todo quiere decir algo, todo tiene un impacto, lo debemos aplicar en lo que hacemos. Y es un ejemplo impresionante, la belleza que transmite, la vida que transmite, los colores mismos, ¿no? Nosotros no tendríamos la mente para hacer esto, ¿no? Y seguramente, digo, no es algo sencillo, porque esta pintura comunica mucho, mucho, mucho. Y la otra cosa que tú estás cerca del artista es que seguramente has aprendido algunos otros elementos de composición que nosotros muchas veces ni nos imaginamos, ¿no? Que nos estén diciendo o que existan para poder tener un balance en una presentación de este Sí, tipo. ¿Cómo qué, Rafa? uno de ellos es lo que llaman el principio de los tercios, la ley de los tercios. Si nosotros dividimos nuestra pantalla en 9 pedacitos, como si dibujáramos un gato, el juego del gato de aquí en México. No sé cómo le dirán nuestros amigos en Colombia, en España. En Estados Unidos se le dice distinto, no le dicen el juego del gato. Pero nos piden que nos fijemos en los puntos de confluencia de las líneas que acabamos de trazar. Tenemos en primer lugar los 9 cuadritos, por decirle así, los 9 cuadritos, pero nos dicen, trata de poner los puntos focales en alguno de estas 4 donas, círculos amarillos. Por ejemplo, lo estamos haciendo aquí, ¿eh? Estamos en el extremo izquierdo superior y en el extremo derecho inferior, para hablar de la ley de los tercios. Ya seguimos el principio. El 76 que ustedes ven abajo me distrae un poquito, ¿eh? Lo estamos poniendo ahí nada más como ejemplo. Creo que nos está distrayendo. Ya es algo más, es como si el caballo, si en el cuadro del caballo y la muchachita, la escaramuza, le pusieran una piedra ahí, ya está uno pensando, ¿se va a tropezar? ¿No se va a tropezar? Ya nos distrajo. Entonces, ¿qué opinan? Está aquí la ley de los tercios. ¿Cuál sería el punto focal de la máquina de cortar el pasto? Sí, definitivamente, bueno, estamos viendo muy amplificada la imagen, está casi tendiendo hacia el centro, aunque una de las llantitas está hacia un lado, ¿no? Y ese es Entonces, el punto focal, la llanta blanca, ¿no? es correcto, es Sí, correcto. aunque el motor está en medio, nuestro ojo tiende a irse a lo brillante, ¿no? O para muchos Ujú, de nosotros. O es lo que quien diseñó esta diapositiva pensaba. Aquí sí, está otra donde no tiene nada de la ley de los tercios. sí, pero a veces pensamos esto, doctor, que
en nuestra presentación queremos poner al centro la imagen grande de lo que estamos poniendo y pensando que así lo va a captar más la gente y sin embargo no estamos viéndolo desde estos términos de composición en donde en realidad yo ya me perdí, yo ya me quedé en el arbusto y el arbolito de la derecha y ya estoy viendo un poquito si está cortando o no el pasto, pero ya me perdí en la imagen. Sí. Entonces, esto que dices de la composición es muy importante. Y fíjese cómo en las películas los invito, próxima vez que vean una película, ojalá que sea en casa en estos días, no en el cine, pero en las películas muchas veces el, la cámara me está enfocando a mí y yo no estoy en el centro, yo no estoy en el centro, estoy a un lado. Y así es, la muchacha platica con el muchacho, cuando ella habla está al lado izquierdo y el muchacho también está, no está centrado, cuando están uno frente al otro. Entonces quizás hubiéramos podido hacer algo así, quizás no nos gustó y yo le doy un 50 a mí mismo, no me gustó. Y pues tendríamos que volver a diseñarla, ¿no? Correcto. Y esto que estás empezando a platicar me llama mucho la atención en la ignorancia ingenieril nuestra de que a veces sí oímos que hay relaciones de proporciones y todo, pero cuando platicabas esto con el doctor Eloy quedé impresionado. ¿Cómo Es, aplica esto? esta es la sección dorada Ujú. que inventaron los griegos hace 2500 años. Los griegos dijeron que el rectángulo perfecto es el que tiene una relación, un cociente de 1 a 1.6. El Partenón de Atenas tiene esa relación. Y es un principio geométrico que increíblemente sigue la naturaleza. Vean esta rosa, como la espiral que está en la rosa, esta espiral está siguiendo el principio que ven aquí de la espiral a su lado izquierdo y se repite en la naturaleza, en el cuerpo humano, muchas relaciones de un cuerpo humano bien proporcionado siguen el principio de 1/1.6. ¿Por qué? Porque así nos hizo Dios y así lo percibimos y Dios nos hizo percibir estas cosas y Sí, decimos, ese rectángulo es placentero. Aquí está un rectángulo en algún edificio, aquí están las dimensiones del cuerpo humano, no tenemos el tiempo para meternos, pero es los tobillos al ombligo y del ombligo para arriba es una relación de 1.6, 1 contra 1.6. Hay que, no podemos detenernos aquí, mi esposa Gladys es profesora de pintura y da clases de un semestre, de un año, acerca de cómo colocar las figuras, dónde poner el arbolito, dónde poner el caballo. Eh, pintar esto o no pintarlo. El cerro de atrás lo pintas o mejor lo dejas desvanecido. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que ir a internet y aprender. sin duda, sin duda. Es un área muchas veces desconocida, ¿no? O sea, le damos más importancia a la plantilla de la presentación que a la composición. Cuando esta composición, estas imágenes son las que van a impactar y comunicar. Me encanta esta idea. Y lo que tú resaltas, como un curso de composición puede ser un año o años, en particular, por ejemplo, con tu esposa, ¿no? Que es experta para tratar de comunicar esto con sus alumnos. Entonces, nosotros, desde luego, no somos expertos, pero como bien dices, hay mucho que aprender en cuanto a Hay composición. mucho que aprender y muchas veces Gladys, mi esposa, me dice, mira qué bonita diagonal puso el pintor. Y yo no la veo. Dice, mira, te voy a explicar. Es el pelo de la muchacha, luego el vestido que se hace así y la curva del zapato. Eso forma una de... Ah, Oh, bueno. Y me estás diciendo que él así lo... No, sí, él lo diseñó así, pero yo no lo sé, yo no lo puedo ver. Hay que aprender y no, buscar. correcto. Y además estos ojos clínicos del experto que está captando ese mensaje ahí atrás, ¿no? Y es un poco la idea que queremos llevar a las presentaciones, que nuestro público capte lo que estamos mostrando, ¿no?
y no tener cosas tan raras, tan complejas, tan mal conformadas, que otra vez perdamos la idea del mensaje, ¿no? Esta imagen de este Capitolio, iglesia, no sé qué será, un palacio municipal, palacio de gobierno, tiene la formulita que inventaron los griegos, no nos vamos a meter. Como es uno de los principios que decíamos hace rato, no es para que lo lean, no es para que se detengan, pero el que quiera, ahí está. Perfecto. ¿Sí? ¿Seguimos? Eloy, ¿alguna Seguimos. otra pregunta o seguimos? Sí, precisamente te adelantaste, Rafael, precisamente de la Ciudad de México, la doctora América Norma Cruz hace la pregunta a ustedes, los panelistas, de qué opinan con respecto al tiempo que se lleva a escoger imágenes para una presentación. Sí, y el tiempo de diseño, Eloy, el tiempo de diseño y de hacer la presentación, una forma de verlo es que las presentaciones con muchas viñetas y eso, a lo mejor me llevan X minutos. No sé cuántos, pero son X. Y el tiempo de diseño de una de estas que hicimos aquí, a lo mejor es 25 veces más, y lo digo sin temor a exagerar. ¿Por qué? Porque tenemos que escoger las figuras, porque no me gustó esta, porque, oye, Pedro, no me gustó esta figura, se me hace que está muy obvia, se me hace que está muy fea, se me hace que no está centrada. Y ahí va otra llamada con Pedro, y ahí va otro texto, y hay que copiarla. ¿Qué opinas? ¿Qué vamos a ver? Es indudablemente, no sé si 20, 25, 30, no, no es algo que yo pueda comprobar científicamente, Sí, pero sí, totalmente. sí. Entonces, Totalmente, pero me gusta esta comparación porque a veces nos quedamos con esta idea de quedar con lo tradicional, pues porque ya es conocido, hecho, y lo otro requiere invertirle un poquito más. Pero también lo que hemos visto cuando hacen este tipo de presentaciones a nivel académico, a nivel industrial, es que estas presentaciones pues comunican más. Lo que tú decías hace un momento, ¿no? Son más efectivas en comunicar. Entonces sí nos llevará más tiempo prepararlas, pero va a tener un impacto mucho mayor con nuestro público, ¿no? O sea, X a 25X, ahora en cuanto a comunicación o efectividad, lo vamos a llevar a unas 50X, ¿verdad? Unas 50 veces de efectividad, efectivamente. o sea, estás diciendo, te vas a tardar mucho más, pero vas a subir ¿en qué? ¿En qué aspecto? En la efectividad de la comunicación, en mantener los conceptos, las ideas, ¿no? Ahora, no estamos hablando de que se hagan miles de diapositivas, porque nuestro público ha visto esta mañana que estamos pasando esas diapositivas con suavidad y fluidez, no dejándolas como estamos acostumbrados, una diapositiva 5 minutos, 10 minutos. A veces eso le da movilidad, que mantiene el interés del público, metiendo un poco la composición, metiendo las imágenes adecuadas, va a haber una mejor idea y por lo tanto nuestro mensaje va a impactar más sin duda, Rafa, que dejándola plana, cuadriculada, con su plantilla y sus viñetas, ¿no? Bien. Eloy, ¿hay pregunta o seguimos? ¿Continuamos? Vamos a... Bueno, pues hablando de diagonales, vamos a trazar una línea dividiendo el sistema tradicional del que estamos proponiendo y vamos a ver los resultados. Esto lo hemos visto, ¿sí? Esto lo hemos visto. Y esto también lo hemos visto. Eso también lo hemos visto. Entonces, y créanme que no es que el tema sea árido, eso nos lo dicen, nosotros tres somos ingenieros, y nos dicen, es que ustedes siempre, es que nosotros los ingenieros damos temas áridos y tristes, mecánicos, y no es posible interesar al público. Hay otros temas mucho más bonitos, que la arquitectura y la historia y la belleza de una ciudad como Morelia, esas joyas coloniales. ¿Qué se va a decir de Oaxaca, la iglesia de Santo Domingo? Es una joya
no nada más de Oaxaca, no nada más de México, a nivel mundial. Y les voy a hablar de esa iglesia. O sea, de acuerdo, con eso yo me enamoro y yo voy a estar prestando atención a fuerza. Pero si estamos hablando de un tema de engranes, de ingeniería, ¿podemos todavía lograr la foto de la derecha, Pedro? Sí, claro, porque nuestra idea es procurar esa novedad, esa participación. Si nos olvidamos y caemos en que ya tenemos la presentación perfecta, que está cuadriculada, que tiene toda la información en cada diapositiva, vamos a tener este auditorio que tienes del lado izquierdo, ¿no? Todos dormidos y al final no saben ni cuándo acabamos la presentación. Mientras que si logramos mantener esa novedad, hacer una presentación que no sea esa tradicional, que es lo que estamos recomendando, que sea participativa, que no seamos esclavos nosotros de la presentación, sino que la presentación sea una herramienta. Entonces vamos a tener ese público interesado, van a estar animados, va a haber muchas preguntas y sobre todo va a quedar el mensaje, va a quedar ahí nuestro proyecto, va a quedar ahí nuestra contratación, nuestra venta, ¿verdad? A pesar de no estar hablando de la increíble variedad de moles que podamos encontrar en Oaxaca, por ejemplo. Correcto. Eso se me hace muy interesante y muy sabroso. Claro. Sí. Esta es otra cosa que podemos nosotros ganar. Aquí tenemos un ejemplo, una caricatura, obviamente, de una muchacha, puede ser profesionista, puede ser alumna nuestra, que está dando una presentación y está siguiendo estos principios. Quizá la gente del público diga, qué bien presenta, qué preparada. Puede ser que ni siquiera esté tan preparada, pero da la impresión de estarlo. Me pasó con un alumno que no era el más brillante, ni había hecho el mejor trabajo, pero en una presentación que dio a la industria en la compañía donde hizo su proyecto de carrera de ingeniería industrial, los convenció, una personalidad avasalladora, siguió estos principios y hasta la fecha, 3 o 4 años después, el gerente de esa compañía con quien acabo de hablar el día de ayer, me dice, ese muchacho como ese, no va a salir nadie nunca más de St. Mary's. ¿Qué impresión dio por dar una buena presentación? Era bueno, pero se me hace que no tanto como el gerente lo creyó. Y ¿saben qué? Lo celebro. Estoy feliz de que el gerente crea que es el mejor que ha salido de mi universidad en los últimos 20 años. Qué bueno que así todo el mundo dijera, este muchacho es el mejor en los últimos 20 años. Claro, no, y fue efectiva su presentación y no solo en lo personal, hasta en lo institucional, ¿no? Porque ahora dicen, oiga, ¿y de dónde salió? De esa universidad. Perfecto, vamos por más, porque ahí sí saben, ¿no? Sí, ese es lo que le digo a mis muchachos. Están llevando nuestra bandera, nuestro estandarte, o el de su compañía, o los dos, aparte de tu persona. Entonces, ¿qué más, Pedro? ¿Quién más vino a esta presentación, a esta caricatura? Vino una tía. Sí, y la tía no sabía nada de la presentación, pero hasta la entendió. Entonces, y está feliz. Eso es interesante, ¿no? O sea, que llegue algún familiar y que no sepa nada y va a decir, qué horror, este cuate va a hablar cosas que yo no entienda, y la persona entendió perfectamente el mensaje. Entonces, es increíble, pero creo que ahí está mucho de la efectividad de esta presentación. Más importante, esta es una experta. Sí, claro. De aquí a la NASA. Sí, sin duda, es una experta. Sí. Y el otro, nos falta uno, Pedro. Sí, seguro va a ser alguien ahí que está viendo la presentación y va a decir, oiga, pues yo la contrato. Esta trabaja muy bien, o sea, explica muy bien las cosas, es muy didáctica, ¿no? Y nos ha pasado, Cuando algunos alumnos nuestros han hecho su presentación final en St. Mary's, invitamos a que venga gente de la industria y hay muchos que se han entrevistado ahí mismo. Oye, no te vayas, tengo que hablar contigo. Le dicen al muchacho. Y ahí está. Y vemos cómo apretón de manos. Aquí está el trabajo.
Impresionante, Sí, sí, impresionante. fabuloso, fabuloso. Eloy, ¿hay preguntas o seguimos? Seguimos. Precisamente hay una pregunta ahí, Rafael. A ver, Mira, de Mérida, el maestro Gerardo Alaní nos hace la pregunta para ustedes. ¿Qué le recomiendan para grabar las presentaciones y algunas recomendaciones sobre qué tecnologías? que es un tema importantísimo por lo de la sana distancia, ¿no? Y porque creo que esto va a seguir, esto de la virtualidad está para quedarse, sin minimizar jamás la presentación en el pizarrón. Creo que ambas son importantes, pero creo que nos estamos acostumbrando a que ciertas cosas pueden ser virtuales. Desde el cliente a quien tenía yo que ir a ver, invitarlo a cenar, invitarle su buen vino y tequila, y ahora a lo mejor, sin ofenderlo, le puedo decir, oye, mi estimado Eloy, te puedo hablar por Zoom, te voy a explicar cómo está lo del equipo que te quiero vender. Y tú no te vas a ofender, Eloy. Cuando hace un año me hubieras dicho, oye, mi querido Rafa, esto merece una cenita, ¿no? Y ya te tengo que ir a ver desde México, desde Veracruz, te tengo que ir a ver a Morelia. Creo que está cambiando nuestra sociedad debido a lo del virus, ¿no? Pero, no, pues gracias por la pregunta. ¿Cómo afecta a quien tiene que dar un mensaje? Pues muchos lo están haciendo con su teléfono, ¿eh? Todos tenemos nuestro teléfono. En este momento voy a grabar la presentación y miren, tú lo decías, Pedro, no nos podemos esclavizar por la tecnología. El que no tenga el mejor sistema tecnológico, ¿qué puede hacer? Sí. No, inclusive el mismo teléfono, Rafa, porque a veces pensamos que para hacer una presentación tengo que tener el iPhone último modelo, ¿no? Con lo más de lo más y 5 cámaras y Sí, minutos y memoria y grabación, cuando en realidad el ejemplo que has puesto es muy sencillo. Vemos este ejemplo a veces en el Facebook, a veces en la virtualidad, en videos cortos que la gente graba. Antes impensable, pero hoy la gente graba hasta su mascota. Entonces, es tan importante esta herramienta y tú lo has mencionado, o sea, no has dicho marcas, no has dicho capacidades, memorias. Es una gran herramienta el teléfono y podemos usarlo para nuestra presentación. Este otro ejemplo que estás poniendo es fabuloso. O sea, está usando el pizarrón tradicional y a la vez haciendo una transmisión. A veces el Facebook Live, ¿verdad? En vivo también, para el Facebook o grabando como en el Zoom, etcétera. sí. Hay muchas alternativas, pero otra vez lo que dices es muy importante. O sea, la tecnología debe de ser nuestra herramienta y no pensar que esa es la meta. Ese es un peligro, ¿no? Porque a veces decimos, es que solo me van a hacer mis presentaciones y solo me las van a aceptar si las hago en Zoom. Y no, o sea, tenemos que seguir siendo creativos y usar las herramientas adecuadas, ¿no? Hay un Aquí, ejemplo que tú nos vas a mostrar un momentito que me llama mucho la atención de cómo sacas fotos directamente de tu material y video para que los alumnos vean las clases, ¿no? sí, aquí este muchacho, después de este video que se autotomó, va a subirlo a YouTube y ahí está la presentación y no le quita nada el que haya sido en un pizarrón. Quizás no era algo que ameritara una gran presentación en computadora y el mensaje se dio, ¿no? Entonces, se ve que es algún técnico ingenieril, algún programador que está trabajando en su escritorio. No necesitaba ponerse de traje, etcétera. Hay otros que usan el teléfono para fotografiar lo que estamos viendo en la pantalla. Adelante. Con los nuevos teléfonos no necesitan ser los últimos ni los más caros, casi todos funcionan bastante bien. ¿Y qué hacemos con este? Lo subimos a YouTube después. Entonces, adelante. Hay otros que lo graban directamente desde la computadora, sale tu carita, está muy bien. Hay ciertos sistemas que graban la pantalla y eso es lo que podemos nosotros luego proyectar. Aquí hay un ejemplo, uno que usamos en la universidad, que se llama Kaltura, donde
Pues ahí está la película que grabamos directamente desde la pantalla, ¿sí? Hay otro, por supuesto, el Zoom, lo acabas de mencionar, Pedro, muy atinadamente. Es lo que estamos usando para grabar esta presentación. Funciona muy bien, nos permite compartir la pantalla. Pues adelante, ¿no? Nada más que no es el uso de la tecnología, es cómo usarla también, no abusar de la misma. El Zoom, las cuentas gratis tienen grabaciones hasta 40 minutos. En estos tiempos a nosotros nos están diciendo, tenemos cuenta corporativa en la universidad, podemos hacer una grabación de 8 horas y nos dicen aquí en Academia Journals, este es nuestro Zoom corporativo también, no tenemos límite, pero nos dicen de por sí para dar clase no te pases de los 15 minutos, 20 minutos. Si vas a dar una clase de 1 hora, pártela en 3 pedacitos. Bueno, pues adelante. O sea que esta limitación de los 40 minutos ni siquiera es significativa. Sí, correcto. Alguien nos dice, bueno, a mí me gusta usar las tablets porque puedo escribir y para mí es muy importante escribir porque hago dibujitos y hago fórmulas y eso es, bueno, no imposible, pero muy difícil de hacer en la computadora. Adelante, ¿no? Adelante. Creo que es el que tú mencionabas, Pedro. A mí me gusta mucho dar clases en el pizarrón. Como no tengo pizarrón aquí en la casa de ustedes, pues me dedico a escribir en una hoja de papel. Y aquí está una cámara en medio de la pantalla que está grabando y va a la computadora. Entonces, lo que los muchachos eventualmente ven es algo parecido a esto. Ahí están mis números, ahí está mi hoja de papel, creo que la tuve que pegar con resistol, porque había yo cometido un error y le dije a los muchachos, ¿saben qué? Acabo de poner una barbaridad aquí, en la segunda parte del video lo vamos a arreglar. Y miren, cuando empecé a grabar mis clases, esto va para los maestros, en forma virtual, quería yo hacer la presentación perfecta. El primer video que hice creo que de media hora, creo que me llevó 6 horas, porque volví a grabar y empezaba otra vez. Ahora les digo, ¿saben qué? Voy a parar aquí, van 17 minutos, ahorita regreso ya con la solución y les pongo el papel que ven aquí en la pantalla con resistor. Y les estoy dando a entender que su profesor es humano, su profesor comete errores y a su profesor no le da pena el admitirlo. Y fíjense que cuando he tratado yo de ocultar mis errores, tanto en el pizarrón como en forma virtual, no hay uno de mis alumnos que no se entere y que pierda yo mi estatura con ellos. Entonces, mi recomendación es háganlo como sea posible, que de cualquier forma, si le meten ganas y siguen ciertos principios, va a ser efectiva su presentación. ¿Sí? Ah, Pedro, este es un buenísimo ejemplo. ¿De qué se trata? Cuéntanos. No, me encanta este ejemplo que has platicado en varias ocasiones, ¿no? Las famosas M&M o lunetitas, en donde hay un actor famoso que da conciertos allá en la Unión Americana, por todas partes de la Unión Americana, y él una manera que tiene para medir, para ponderar si van a hacer bien o mal las cosas, es con estas lunetitas. Se me hace algo risorio, parece algo chistoso, pero él llega al lugar donde piensa dar el concierto, reserva sí. una noche y les pide a las personas que lo organizan, les dice, mira, a mí no me gustan las rojas y las negras. Entonces, yo quiero que me traigan un frasco de lunetas, me encantan, pero las rojas y las negras no las quiero que las quiten. Yo no quiero eso en mis lunetas, ¿verdad? Entonces, normalmente, esto es lo que le trajeron esa noche que iba a dar el concierto, y si vemos, aquí hay algunas rojitas, hay algunas negras, y él se molestó, pero muchísimo, 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 y dijo, miren, no vamos a dar este concierto, queda cancelado. Me impresiona esto, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo? Si son lunetas y todas son iguales y por los colores,
qué barbaridad, no nos dio tiempo ni de separarlas, le hicimos un pastel bonito con lunetas y se enojó. Pero él, interesante lo que dice, ¿no? Dice, miren, a mí ni siquiera me gustan las lunetas. Lo más importante son los detalles. Si son capaces de darme algo quitando esas rojas y negras, lo que sea, un pastel, un chocolate, las lunetas mismas, yo hago el concierto. Pero si no son capaces de escuchar y hacer esto que yo les pido, no doy el concierto. Entonces, la moraleja para nosotros sí es grande, ¿no? O sea, nosotros nos cautivamos tanto con los dulces, con el formato, con la plantilla, con los colores, que olvidamos esto, de tener ese balance y de hacer el impacto del mensaje. A este famoso ni le importan los chocolates, irónicamente. O sea, los usa solo para medir la responsabilidad, la fidelidad, el impacto de las personas. Es impresionante, Rafael. Y es una anécdota cierta. Eso es lo que es impresionante. Eso a mí se me hace una bellísima. Y gracias por narrarla también, Pedro. Pues te agradezco mucho. No, Quisiera yo, a nombre del doctor Pedro López Euroa, ¿así se pronuncia? sí, Trato, trato. sí, raro, pero sí, nada más le falta la U a ese apellido. Tienes casi todas las vocales. Sí. No, me encanta tu apellido gallego. Al doctor Eloy Mendoza, porque hoy fue una tremenda ayuda en hacer esta presentación con nosotros. Le agradecemos de corazón a la bellísima ciudad de Oaxaca, donde quisiéramos haber estado. Ahí hubiéramos estado con ustedes caminando esas calles empedradas y disfrutando de esos edificios magníficos de la Catedral de Santo Domingo, del Zócalo, de los portales ahí en la plaza principal. Pero bueno, esperamos estar allá el año entrante, eso sí, en estas fechas. ¿A quién más damos las gracias? Eloy, Pedro. Pues le daríamos las gracias a todo el auditorio, a los que nos están aquí participando, a los que enviaron las preguntas y a todos los amigos de la familia de Academia Journals que en este congreso han tenido el interés a pesar de todas las dificultades de la pandemia. Yo en ese aspecto le mandaría, y bueno, como lo hemos hecho, pues mandarle un abrazo virtual a todos esos médicos y enfermeras que están al pie del frente con riesgo de su vida atendiendo a todas las personas que están con esta necesidad, ¿verdad? Yo en ese aspecto sería el agradecimiento y bueno, pues obviamente a nuestros anfitriones de Oaxaca, ¿no? Sí, al señor rector, don Eduardo Bautista Martínez, muchas gracias como siempre. Una pena no poderlo saludar este año, pero de corazón le agradecemos ese calor oaxaqueño con que nos ha recibido. Y agradecemos también, desde luego, la paciencia. Ha sido un año difícil, y no solo en México, a nivel mundial. Nunca habíamos pensado que hubiéramos tenido una pandemia de este tipo y su impacto. Y irónicamente, cómo podemos estar tan cerca juntos en esta conferencia, estando a través de la distancia. Agradecemos desde luego, sí, todo el interés, todo el esfuerzo. Les pedimos que sigan tomando las medidas preventivas necesarias. El virus está ahí afuera, el virus existe. Habrá algunos que lo porten más, otros menos, pero sigamos lavando manos, usando el cubreboca en lugares públicos. Tomemos las precauciones, que no nos tome desprevenido, y nosotros en el lado académico, en el lado profesional, sabemos que tenemos que cuidarnos. La salud, la vida es lo más importante, y así lo ha considerado Academia Journals en esta situación. La investigación sigue, las presentaciones y ponencias siguen, y sin embargo con todos los cuidados de esta sana distancia. ¿Por qué? Porque la salud de cada uno de nosotros es lo más importante. Y así lo ha considerado Academia Journals. Muchas gracias por su confianza, y con esto arrancamos en este gran congreso de Oaxaca. Muchas gracias.
Muchas gracias a Un todos. abrazo, Rafael. Gracias, doctor Rafael, por la invitación. Un abrazo a mis amigos queridos del PISEI y gracias a todos los ponentes. Aquí estamos, que disfruten de este congreso y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Mucho Gracias. éxito. Mucho éxito. Bueno, déjame, Ya cortaste la grabación. estoy cortándole.